10:30, cambia la fisionomía, siempre lo digo, de este estudio 1 de la cadena SER. Esto ya es Milenio 3. El mejor equipo: Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y nuestro dúo de lujo, los lugartenientes Antonio Bravo, Javier Rodríguez. Y acabamos de llegar de investigación, acabamos de regresar de Andújar, ese lugar que ya para siempre parece marcado por el misterio. Estamos casi, bueno, pues sacudiéndonos la arena. Hace unas horas que regresamos de Sierra Morena, del corazón del Cerro Cabezo. Sabemos que muchos nos seguís y que muchos por fortuna os vais a incorporar. Y os estáis incorporando programa a programa. Por lo tanto, sería lógico resumir, aunque sabemos que es difícil, lo que hemos descubierto hasta ahora en torno a las famosas caras de Belmez, de las que un día hablamos en profundidad. Una matanza en la guerra civil, una familia destruida, unas fotografías, una investigación, unos rostros que se parecen a esos que llevan 31 años en una cocina de Jaén. Y hemos estado investigando. Y queremos hacer este programa, una vez más hemos a mitad de semana cambiado, desmantelado todo, porque queremos que viváis con nosotros la investigación, que sepáis que este equipo de periodistas no solo divulga, sino que va a los lugares. Hace unas horas estábamos en Sierra Morena, a oscuras, grabando, buscando testimonios, buscando rastros. Os puedo asegurar que estamos muy impactados, muy impactados. Carlos Barroso, nuestro compañero, va a intentar ahora mismo a todos los que escuchan la cadena SER, de una manera directa y dura, como él suele hacer, intentar explicar lo que ha sido hasta ahora nuestra investigación. Un enigma absolutamente clásico, las caras de Belmez. Un suceso extraño que fue una sesión de hipnosis. Y una mujer, una ama de casa, que empieza a contar cosas extrañas. Y una historia que empieza a encajar como un puzzle, a veces macabro y a veces sensacional. Escuchamos lo que ha sido la historia de nuestra investigación, de este asunto, y ahora mismo, con todo el material fresco, recién sacado de las grabadoras y de los cuadernos, vamos a vivir una noche, os lo aseguro, diferente a todas. El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo, era sometida a una experiencia de hipnosis dirigida por Ricard Bru en la Casa de las Caras de Belmez. En estado de visión remota, comenzó a revivir escenas precisas de una matanza de mujeres y niños, angustia y muerte que indicaban un enclave concreto lejos del pueblo. Una matanza de una familia, un hombre fusilado, o unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de como un edificio grande cayéndose, muchas cruces. Las descripciones de la sensitiva parecían dar en el clavo. María Gómez Cámara, dueña de la casa y solitaria compañera del fenómeno durante los últimos 30 años, asintió consternada. Ese episodio histórico era real, pero nadie lo conocía. Su hermana, cuñado y 5 sobrinas habían muerto en uno de los más tristes episodios de la guerra civil, la toma del santuario de la Cabeza en Andújar. Su recuerdo era constante, y así se lo confirmaba horas después a nuestro corresponsal Luis Mariano. En la guerra mataron a mi familia en la Virgen de la Cabeza. De 9 quedaron 2. ¿Y usted se acuerda muchas veces de esa familia, María? No me acordaba, era mi hermana, mi sobrina. La investigación de Milenio 3 se centró en encontrar a la única superviviente de aquella familia. Isabel Chamorro, exalcaldesa de Belmez, vio morir a sus hermanas y padres en aquel refugio bombardeado. Su testimonio nos dejó helados. Fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, murieron todos de cañonazo. Mi madre partía por la cintura, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo en eso, en un pan de sangre de eso. Las primeras comparativas de las caras de Belmez con las efigies de la familia eran sencillamente sobrecogedoras. Milenio 3 encargó un extenso informe elaborado con medios de la policía científica, cuyas conclusiones serán hoy reveladas, y recopiló información entre los más prestigiosos historiadores de la región a la búsqueda de respuestas. Todos los indicios nos llevan hasta un lugar para proseguir esta investigación, a un recinto solitario, en el punto más alto de Sierra Morena, donde el drama
aún parece flotar en el ambiente. El cementerio de las tumbas sin nombre. Y estamos escuchando las campanadas. Así sonaban hace apenas unas horas esta llamada desde lo más alto del Cerro Cabezo, Andújar. Un lugar donde tan solo algunos pequeños monolitos recuerdan la historia que allí aconteció. Una historia de muerte, una historia como tantas otras en tantas otras guerras. Una historia de la que hemos intentado buscar los supervivientes, la voz viva del recuerdo. 1937, mes de abril, hacía ya 246 días que más de 1.200 personas aguantaban, proclives al bando nacional, el asedio del bando republicano que se había alzado en Jaén. Curiosamente, hubo un sinfín de muertos. Lógicamente, muchos de ellos, errores, fueron civiles. No hubo otra familia más masacrada que la familia Chamorro. 7 niñas y sus padres prácticamente calcinados en aquel lugar. Lo más extraño, lo que Melina y Tres ha ido descubriendo, es que el golpeo fue especial, brutal. ¿Cómo nos quedamos cuando vemos en ese informe, del que vamos a dar algunos datos, que las comparativas ya no subjetivas nuestras de lo que nos puede parecer o no, sino la fría computerización nos muestra que hay algo más que casualidad en esos rostros? En esas 5 niñas hubo 2 supervivientes y sus padres. La madre era la hermana de María Gómez Cámara, dueña de la Casa de las Caras. Hemos buscado datos, hemos rastreado las montañas y hemos encontrado el testimonio de Antonio García. Tenía 9 años y conocía a la familia Chamorro. ¿Cómo no iba a conocer si estaba allí en ese asedio y era consciente? A esa familia con 7 niñas. Murieron en un lugar tétrico, del que acabamos de regresar. La Casa Colomera, tan solo el esqueleto de un edificio, unas piedras. Allí cayó un obús y mató a la familia entera. Lo recordaba así Antonio García, superviviente del asedio al Cerro de la Cabeza. Había unos bombardeos incesantes con artillería, con morteros, con aviación, y bueno, ya estaban casi todas las casas estaban derruidas, y la familia estaba en la casa de la cofradía de Colomera, pero allí apegado, porque estaba medio hundido aquello, allí apegado, en fin, tratando de evitar algún impacto de metralla o de lo que fuera, y un obús de cañón pues pegó allí en el sitio donde ellos estaban precisamente resguardándose, pero le pegó de lleno a la mujer. A la madre la destrozó. Lo cierto es que la chiquitilla se salvó, herida muy grave, pero mató a 3 hijas, la madre y 3 hijas, que estaban todos reunidos allí, todos abrazadicos, y el proyectil destrozó a la madre y a 3 hijas. Allí ocurrió, en esa pared llena de lechos, olvidada por completo. Allí nos llevaba este enigma, en volandas, sin saber qué nos íbamos a encontrar y qué no. Y allí estábamos Carmen Porter, Luis Mariano Fernández y este que os habla, Iker Jiménez. Y nos había caído la noche y estábamos con una linterna. La verdad es que la imagen, y sé que es falso eso de que la radio no puede transmitir imágenes, porque estoy seguro de que muchos la están viendo ahora mismo, estén donde estén, era tremenda. Estábamos allí, en Casa Colomera, en ese lugar concreto donde toda la familia muere, esa familia que tanto se parece a las Caras de Belmez. Ahí estábamos en plena investigación. Nos encontramos ya en plena noche en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado. A unos 500 metros de la pared sur del santuario se abre lo que se llamó Casa Colomera, completamente derruida. Fue el lugar donde murió la familia Chamorro tras la caída de varios morteros entre el 26 y 27 de abril de 1937. Aquí pereció esa familia cuya pista estamos siguiendo, porque parece ser que tiene mucho que ver con las Caras de Belmez. Nos encontramos ahora en un pico donde hay un monolito recordatorio de algunas de las proezas que hicieron algunos niños, entre ellos muy probablemente los integrantes de la familia Chamorro, alumbrados por la linterna junto a esta lasca de piedra. Y Luis Mariano,
vamos a intentar, con la poca luz que tenemos, si quieres leer a los oyentes de Milenio 3 lo que pone en este punto concreto de Cerro Cabezo. Vamos a intentarlo, Iker. Dice así: parapetados tras estas peñas, 5 niños de 12 a 14 años de edad, hijos de los defensores, contuvieron durante varias horas a las fuerzas que el día 1 de mayo de 1937 asaltaron el santuario por este sector. Monolitos, inscripciones, recuerdos de una batalla, recuerdos de una guerra donde murieron muchas personas, entre ellas la familia Chamorro, entre ellas Miguel, el padre, Isabel, la madre, Juana, Remedios, Paquita. Esas niñas que ahora parece que tienen una similitud mucho más allá de lo normal con las caras de Belmez. ¿Son ellas? ¿No son ellas? Milenio 3 no lo sabe, ni puede saberlo, pero lo que va a hacer es investigar hasta las últimas consecuencias. Seguid con nosotros, porque lo que viene es realmente fuerte. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 22:42 minutos, la cadena SER, esto es Milenio 3 y estamos investigando en vivo. Estamos poniendo en los micrófonos amarillos que llegan a todas partes lo que nos ha ocurrido y lo que nos ha pasado. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Estabas con nosotros, estábamos contigo. Tu sensación, tu intuición como periodista, y todos nos van conociendo y lo saben, intentamos ser, procuramos ser lo más objetivos posible. ¿Qué sentías allí? ¿Qué ocurría allí? ¿Cómo era el lugar? ¿Podrías describirlo a nuestra audiencia? Pues para que los oyentes se lo imaginen, el Cerro Cabezo, el santuario, se encuentra pues en pleno monte, lleno de rocas, lleno de lechos, lleno de hierbas. Allí se nos hizo de noche. Tuvimos que escalar varias peñas para dar con ese monolito que contenía esa inscripción que ha leído Luis Mariano. Y realmente era una sensación, yo personalmente, os lo comenté después, me sentía observada, como si alguien nos estuviera mirando continuamente lo que hacíamos. Luego, posteriormente, cuando subimos al santuario, hay un sitio, una cripta, donde hay muchos esvotos, donde está la imagen de la Virgen, una representación de la Virgen de la Cabeza, donde la gente pues deja allí fotografías de personas desaparecidas, de personas enfermas, incluso prótesis, que realmente a mí es el sitio que más me impactó. Y trajes, de todos. Recuerdo perfectamente ahora mismo, de noche sin nadie en ese lugar, todavía con cañonazos, y trajes de novia flotando en la oscuridad. Y de niños, y de niños, porque estaban ahí colgados hace quién sabe cuántos años. Encontrarnos con eso fue tremendo. La investigación continúa, ¿verdad, Carmen? La investigación continúa y sobre todo pues para dar alguna información, algo nuevo que sepamos a esa superviviente que queda hoy en día, Isabel Chamorro, porque creo que se merece que este tema se trate de una forma seria y que nosotros, si podemos ayudarla de algún modo a reconocer pues lo que le pasó a ella y a su familia, lo haremos. Es la única forma que sabemos, la forma seria de trabajar. Y sabéis que hay un correo electrónico importantísimo, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Sabéis además que Milenio 3 lo mismo habla de una matanza no como esta, sino sin resolver, como los Galindos, se mete en el mundo policial y se mete en el mundo casi del miedo, como es hoy, el miedo real, la investigación en vivo. Pero Milenio 3 sigue y va a seguir de 3 a 4, ¿verdad, Carmen? Con un montón de cosas. Sí, además tenemos una buena noticia, Iker, para el periodismo del misterio. Ángel del Pozo y Pedro García han sido galardonados con el Premio Periodismo Ciudad de Valladolid por sus artículos de misterios regionales en el diario El Norte de Castilla. Hablaremos con ellos y nos contarán la fascinante historia del Sillón del Diablo. No os lo perdéis, el Sillón del Diablo, una historia de Valladolid. Y como siempre, Iker, nuestra sección es el informativo, la biblioteca de Milenio 3, las leyendas urbanas de Katia Rocha, los viajes, y también daremos buena cuenta pues de los mails, de los mensajes que nos lleguen de los oyentes a esa dirección que has dado, milenio3@cadenaser.com. Y que podéis empezar a escribirlos ya para empezar a opinar de lo que hemos contado y sobre todo de lo que vamos a seguir contando. Porque lo decíamos, policía científica, medios de la policía científica, programas que no sé ni pronunciar. Hay algunos que sí, más o menos, el Confront, MGI, bueno, sistemas que la Policía Científica Española y Scotland Yard utiliza para la robotización y para la comparativa de rostros. Dos compañeros excepcionales, José Manuel García Bautista y Rafael Cabello, unas gestiones y unas horas de trabajo, bueno,
realmente encomiables han permitido que accedamos a un informe absolutamente único. Nunca se ha hecho en España algo parecido. Hemos comparado las fotos de la familia Chamorro, pero no a simple vista, que ya es impactante, esas fotos de las niñas, esas fotos de la madre y el padre, con esas caras que todavía siguen en Belme de la Moraleda, sino que hemos reproducido el sistema informático policial para saber si se puede hacer un retrato robot, cómo realmente la proporción es exacta o no, si las simetrías son concretas. Estamos realmente impresionados. José Manuel García Bautista, informe en mano, nos hace este pequeño avance. Las conclusiones más importantes a las que hemos llegado, primero, imperaba la necesidad de comprobar si realmente aquellas imágenes se ajustaban a la realidad en una comparación con las fotografías, algo que no teníamos constancia. Y eso era lo primero que determinamos. Utilizando estos software podemos decir con una total seguridad que sobre unos puntos de imágenes coincidentes, que en un rostro humano lo encontramos en 18, en las imágenes se han hallado 12 de estos puntos, con lo cual estamos muy cerca de saber que bueno, las caras realmente se ajustan casi a los rostros de la fotografía. Aparte de ello, en cuanto a paralelismos y confrontaciones, el mínimo exigible que se exija a cualquier confrontación de imágenes es de un 40%. En el caso de las caras de Belme analizadas y los rostros facilitados en fotografías para que hiciéramos esta confrontación de rostros, se establecieron en un 68,3%. Podemos decir que son prácticamente imágenes familiares, ¿no? Los rasgos faciales y morfológicos de las caras de Belme también nos indican un grado de familiaridad o parentesco, analizando morfología, rostro, pómulo, arcos frontales y labios. Pues ahí prosiguen las investigaciones, como decía Carmen Porter, Milenio 3, periodistas que ni creemos ni dejamos de creer, solo sabemos investigar de manera multidisciplinar, y ahora mismo la informática nos dice eso. Hay algo más que casualidad entre esas caras y esos rostros. Estábamos en el santuario y llegamos plena noche, abriéndonos camino, como decíamos con la linterna, hasta la pared de Casa Colomera, el lugar exacto donde esa familia deja de existir, con una tragedia que no podemos ni imaginarnos. Los cuerpos despedazados, como lo contaba Isabel Chamorro, la única superviviente al principio. Ahí ocurrió, ahí pasó. Y ahí decidimos una cosa, no por creer o dejar de creer, sino por probar. Decidimos dejar nuestros minidiscs, nuestras grabadoras digitales y analógicas, e intentar registrar algo. Escuchamos el momento en que llegábamos a Casa Colomera hace tan solo unas horas, en el corazón de Cerro Cabezo, Sierra Morena. Bueno, Iker, nos hemos desplazado unos 200 metros monte a través y nos encontramos en un lugar en ruinas, la Casa de Colomera, ¿verdad? La Casa de Colomera, según nuestras investigaciones, Luis, el lugar exacto donde la familia se refugiaba. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Antonio García, que tenía 9 años de edad, lo vamos a escuchar en el programa, que dice que estaban aquí, en sus palabras, todos arrejuntaicos en una especie de piña. Se había quedado la familia sola, cayó uno de esos obuses e impactó directamente en el seno de la familia. La mayor desgracia ocurrió en este lugar de desgracias, ¿no? Fue conocido la historia de los Chamorro por eso, por ser un núcleo familiar completamente autodestruido, y ocurrió aquí, en estas mismas paredes, en este mismo lugar lleno ya de hierbas y de lechos, en este sitio completamente oscuras y donde solo nos acompaña algún perro en la lejanía. Bueno, pues seguimos en esta casa en ruinas llamada Casa de Colomera y vamos a acometer la tercera experiencia psicofónica. Me dispongo a introducir el micrófono en uno de los agujeros de las paredes de este lugar sin techo. Vamos a ello. Investigación en vivo, ya estaba el equipo de Milenio 3 grabando por si ocurría algo. Y ha ocurrido, algo ha pasado. Algo que sinceramente nos tiene un poco escamados a todo el equipo. Un sonido que vais a escuchar ahora. Un sonido que se repite tan solo en el lugar donde hay muerte, en el sentido de que solo en ese esquinazo donde murió, y lo tenemos preciso el lugar donde falleció la familia, y también en el último lugar donde va a acabar este reportaje, este programa de hoy. Ahí aparecen una serie de sonidos que, desde luego, veníamos convencidos de que tenía que ser el fallo de la grabación digital, del propio aparato, algo mecánico, porque no es concretamente voces, aunque hay voces. Y ahora mismo nuestros compañeros Javier Rodríguez, Antonio Bravo, Jorge Martínez, todos los que han intervenido en esta investigación a nivel de técnicos, los que han opinado, ahora vais a escuchar sus palabras, su sapiencia en torno a este tema. Pues resulta que hay voces ahí que intentaremos extraer, que dan bastante susto porque hablan precisamente de muerte, pero que tampoco podemos darle una excesiva importancia. Lo que sí nos deja realmente, como decía, inquietos es un sonido. Estábamos a muchos metros de distancia, con esponjas aisladoras, con grabadores digitales,
con minidiscs precintados, y ahí no había nadie. Estamos en un lugar donde no hay absolutamente nadie, en mitad de la nada. De repente, en algunas psicofonías donde surge este sonido que vais a escuchar, los perros de muy lejanos puntos se ponían locos a ladrar. En este son los pájaros, era todo silencio y de repente los pájaros empiezan a pillar de una forma tremenda y surge algo mecánico, un sonido mecánico, que nos parece sinceramente una puerta que se abre o una especie de cajón de madera que se abre y un sonido como de una onda que interferiese. Ahí no había absolutamente nada, no había postes de electricidad. Bueno, escuchad vosotros. En el momento de la grabación no se oía nada y estábamos ahí, con todo completamente aislado. Pues sí, lo vais escuchando. Durante una serie de minutos esto empieza a surgir, esta especie de maderas, no había coches, no había motos, no había caminos, no había absolutamente nada, y luego hay una serie de voces que estamos filtrando. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué puede ser? Desde luego, lo repito, mi mente muy escéptica para los crédulos y algo crédula para los escépticos me indicaba que podía ser un error. Y rápidamente nos pusimos en contacto no solo con estos maestros de la técnica, sino también con Geray, Quiroga, un montón de personas que han dado su opinión. No podía ser un fallo del minidisc. Ahí se tenía que registrar lo que se había registrado en otras ocasiones. En ese mismo día, la absoluta soledad del entorno, como en las otras 8 o 9 grabaciones ocurrió. Escuchamos la opinión, nada más escuchar el sonido y de analizar el minidisc, de Javier Rodríguez, Jorge Martínez y Antonio Bravo en este orden. A mí personalmente me suena pues como si fuese una bomba de agua, pero evidentemente si tú me dices que allí no hay ninguna bomba de agua, ni ningún riachuelo, ni nada que pudiese, pues no tiene ninguna lógica. Del propio minidisc es prácticamente imposible, porque lee una lente láser. No tiene un sistema mecánico que le haga actuar para grabar. Si fuera una grabación en cinta, un magnetofón, podría ser un ruido del propio motor de arrastre, pero en un minidisc es prácticamente imposible que ocurra eso. No, en minidisc el sonido que da es muy limpio y nunca suelen aparecer ruidos. Al principio engaña, parece que es como una especie de moto o una motosierra, algo así arrancando, ¿no? Pero porque es muy rápido. Puede ser una puerta abriéndose. Bueno, estoy alucinado. Además es que es la primera vez que lo oigo, pero se me han puesto los pelos como escarpias. Yo es que no encuentro una explicación. O sea, con todos los antecedentes que me has contado de la historia, no sé, una explicación lógica no la hay. Puede ser un defecto del motorcillo, del aparato en sí. Pero bueno, no sé, si está constatado que no había nadie alrededor, esas voces que hay abajo, ¿de dónde salen? ¿Qué es? ¿De dónde salen? ¿Qué es? Don Antonio Bravo lo decía y no podemos responder tampoco a Jorge Martínez ni a Javier Rodríguez, nuestros técnicos de lujo que, bueno, se han prestado a estudiar esta voz, a ecualizar, a analizar. Hemos estado pues toda la tarde hoy trabajando sobre ello y no sabemos de dónde puede surgir ese sonido. Y yo, que venía convencido de que podía ser algo natural, pues la verdad es que la inquietud va a hacer que volvamos a investigar, evidentemente. Preguntábamos a mucha gente en torno a esta investigación, esta vía que hemos perfilado en torno a Belmez y a la matanza del Santuario de la Cabeza, siempre diciendo al César lo que es del César, que esto surge en un programa concreto, con una hipnosis de Ricard Bru y con una persona, ama de casa, que empieza a describir una serie de historias que desde luego nadie conocía. Os recuerdo, un lugar con muchas cruces, un lugar que se derrumba, unos niños quemándose. ¿Cómo podía saber eso esa persona? En la propia historia de Jaén y de la Guerra Civil parece un evento bastante olvidado, y cuando llegamos allí lo primero que vemos son cruces. Nos quedamos un poco impactados y todavía parte de ese lugar de ruido y esos niños que evidentemente se quemaron. Hablábamos con el padre José María Pilón, que desde los primeros años, el año 71, cuando surgieron esos rostros en Belmez de la Moraleda, fue el primero en decir que vale, que eran misteriosos, pero que María Gómez Cámara, la dueña de la casa, era realmente una especie de poderoso factor. Ahora le comentábamos si se quedaba helado este hallazgo. En la familia de esa mujer, que no lo había confesado en 30 años, había una tremenda tragedia. Las caras que aparecen en el suelo son niños y son realmente parecidos. Los informes nos dicen que más parecidos de lo casual. Lo repetimos. El padre José María Pilón nos hablaba de qué opinaba de esta nueva vía que investiga Milenio 3.
que ella sea la causante inconsciente, proyecte de alguna manera, evidentemente eso puede ser por una situación traumática a nivel psicológico de ella, y que eso refleje las caras de las personas que de alguna manera han tenido relación con su familia y que murieron, como dicen ahí el santuario de Santo de la Cabeza. Es posible. Es posible. A veces en Milenio 3 lo imposible es posible, lo que era certero, se derrumba, lo que surge con rotundidad, pues bueno, realmente luego no lo es tanto. Son cosas que ocurren con la investigación, cuando uno va allí, cuando no solo divulga o reproduce noticias, sino que intenta modificarlas en el sentido de encontrar más pistas, y hemos encontrado muchas más. Una de ellas nos lleva a un lugar, a un sitio, a un enclave concreto, al epicentro quizá que tiene que ver con todo este misterio, o vayan a saber si es donde nace, donde surge concretamente. Es un sitio difícil de describir. Yo le pedí que lo hiciese a Antonio García, el superviviente, 9 años en aquel asedio. Su padre murió allí. Él conocía a estas niñas, a las 7 niñas, y él vio cómo se construía este enclave del que hemos venido hace apenas unas horas. Escuchamos a Antonio García. Aquello lo abandonaron, pero con los cadáveres en el sitio donde habían caído. De manera que cuando terminó la guerra, pues tuvieron que ir recogiendo huesos, viendo restos de cadáveres, y entonces hicieron fosas comunes. Yo tengo la certeza de que mi padre está enterrado allí, pero no sé exactamente en qué fosa, porque allí en el cementerio, si usted lo ha visto, verá que hay 2 filas de unas lápidas en el suelo de hormigón, dos filas de fosas comunes, en las cuales pues fueron metiendo todo lo que encontraron. Una fosa común donde está el padre de Antonio y están muchas personas, más de 150, ahí sin saber exactamente dónde ni cómo. Y ahí nos metimos, en plena noche. Pedimos disculpas, pero ahí nos metimos para seguir investigando y seguir viendo. Y la impresión fue bastante fuerte. Ahí estaba, tumba sin nombre. Y al final una pared con varias identidades grabadas. Muchas de ellas la familia Chamorro, una detrás de otra. Sin duda la familia más golpeada. Este es el sonido y el sentimiento y lo que decíamos cuando entrábamos en ese lugar. Y aquí estamos en el cementerio de las tumbas sin nombre, viendo las lascas de piedra blanca tan solo marcadas con una cruz. Este es el cementerio que la Guardia Civil, bastante apartado del resto del santuario, pues realizó en honor a las personas que aquí cayeron. Hay una lista en las paredes, una lista de civiles y de guardias de la época alineadas, esta especie de sepulcros blanqueados de hormigón, sin ninguna inscripción. Nadie sabe exactamente dónde están, ni de qué forma, ni en qué orden los cadáveres. Y este es el lugar donde concluye de alguna forma esta investigación. Es el lugar, es el sitio, el epicentro, como decíamos. Una serie de lascas, de tumbas, con una única cruz. Y ahí pasó algo. Y el equipo de Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, nuestros compañeros, Luis Marino Fernández, Juan José Manuel García Bautista, Francisco Contreras, tanta gente que se ha sumado a esta investigación, intuimos que hay algo más. ¿Que lo descubramos? Probablemente no. Probablemente no lleguemos a ninguna verdad. Pero desde luego, si hay posibilidad de seguir adelante, vamos a hacerlo. Con la investigación, con el esfuerzo y con los micrófonos de las cadenas SER, allí donde no llega nadie, allí donde el misterio de vez en cuando acontece. Vamos a seguir haciéndolo, porque intuimos que esa familia y esas caras tienen mucho que ver, y eso desde luego no es poco. 3 y 5 minutos de la madrugada y la nave, le llamamos ya a veces Enterprise incluso, y muchos correos electrónicos, ese milenio3@cadenaser.com, muchos aficionados a Star Trek nos lo hacían recordar, porque es el lugar donde está Carlos Nicolás, nuestro técnico, envuelto de mandos, de pantallas, nuestro auténtico lugarteniente, que ya está despegando, es la propuesta que realiza la cadena SER, el planteamiento, el menú de una hora intensa de misterio, de información, de periodismo. Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter y este que os habla, Iker Jiménez, somos parte de la tripulación, así que, sin más preámbulos, despegamos. Milenio 3. Y empezábamos con una noticia, con una investigación, con una última hora, que, bueno, hemos intentado de la mejor manera llevaros hasta las últimas consecuencias.
Todos lo sabíais, los seguidores del programa, cada día además sois más, y nos alegra, nos sobrecoge y simplemente nos imprime mayor responsabilidad para hacerlo o procurar hacerlo cada día mejor. Santuario de la Cabeza en Andújar, un lugar donde parece que hay una conexión, un nexo de unión, algo con el célebre asunto mágico, mítico, auténtico, misterioso de las caras de Belmez. Carmen Porter, estuvimos allí, ¿verdad? Estuvimos allí, Iker, buenas madrugadas. Bueno, menuda descripción que has hecho de la cripta. Nos hemos quedado todos un poco sobrecogidos. A mí también fue el lugar que más me impresionó. Yo creo que todos los amigos de Milenio 3 saben ya de qué estamos hablando, de ese lugar, de esa familia muerta, de esa conexión, de ese informe de la policía científica, rigurosa, exclusiva, hay que decirlo así, porque es así, moleste o no moleste, porque hemos hecho un informe en el que las comparativas son sensacionales, más allá de la casualidad, 68,7%, si no recuerdo mal, pero el lugar, Carmen, tenía fuerza, ¿verdad? Tenía... O quizá era nuestra sugestión, hay que ser así de también crítico con uno mismo, ¿no? No Podría lo sé. ser, lo que pasa que, por llamarlo de alguna forma, la parafernalia que allí se podía contemplar, pues la verdad impresionaba, lo he dicho antes, esas velas, esas prótesis, trajes de niños pequeños, trajes de novia, todos que además, ellos... claro, se veían flotando en la oscuridad de un túnel gigantesco y completamente oscuro. Claro, bueno, solo con el iluminarse de esas velas. Hoy ha sido un programa de miedo, mucha gente lo dice, hemos recibido decenas de mails justo al acabar el programa, y claro, un programa de mucho miedo, sí, pero queríamos llevar la voz de ese momento. Estábamos en pleno monte, yo me pregunto a veces qué demonios hacíamos en pleno monte hace unas horas intentando grabar algo, bueno, o intentando ver algo en el sentido de recuperar la historia de eso, ¿no? Sobre todo yo me lo pregunté cuando al subir y ir al santuario nos dijeron que era tiempo de linces, que por el monte había muchos linces y que nos podíamos haber encontrado con uno. Bueno, para linces, vosotros, los que formáis el equipo de Milenio 3, que ninguna noticia se escapa. Muestra de ello es que empezamos con un rumor, con esa, sigo diciendo, increíble carambola, gran acierto de Ricard Bru, incomprensible en algunos aspectos, como una persona ve algo, ve una serie de visiones en la Casa de las Caras de Belmez y se relaciona con esta matanza de parte de la familia. Nadie sabía dónde había caído la familia, exactamente cómo ni de qué forma. Ahí estábamos. Me gustaría que todos vivieseis, sintieseis el misterio en pequeñas crónicas como estas. Estamos en pleno corazón de Sierra Morena y estábamos en la Casa Colomera, uno de los últimos lugares de este misterio. Bueno, Iker, nos hemos desplazado unos 200 metros monte a través y nos encontramos en un lugar en ruinas, la Casa de Colomera, ¿verdad? La Casa de Colomera, según nuestras investigaciones, Luis, el lugar exacto donde la familia se refugiaba. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Antonio García, que tenía 9 años de edad, lo hemos escuchado en el programa, que dice que estaban aquí, en sus palabras, todos arrejuntaicos, en una especie de piña, se había quedado la familia sola, cayó en uno de esos obuses e impactó directamente en el seno de la familia. La mayor desgracia ocurrió en este lugar de desgracias, ¿no? Fue conocido la historia de los Chamorro por eso, por ser un núcleo familiar completamente autodestruido. Y ocurrió aquí, en estas mismas paredes, en este mismo lugar lleno ya de hierbas y de lechos, en este sitio completamente oscuras y donde solo nos acompaña algún perro en la lejanía. Bueno, pues seguimos en esta casa en ruinas llamada Casa de Colomera y vamos a acometer la tercera experiencia psicofónica. Me dispongo a introducir el micrófono en uno de los agujeros de las paredes de este lugar sin techo. Vamos a ello. Vamos a ello, decía el compañero Luis Mariano, y allí fuimos y hicimos un total de 9 experiencias psicofónicas. En 3 de ellas aparecía ese sonido ya inquietante que nos había ocurrido en una primera visita al santuario, que pensábamos que era algún tipo de defecto mecánico y que os hemos pedido vuestra opinión. Milenio3 con número @cadenaser.com, Milenio3 con número @cadenaser.com, y vaya, se han llegado opiniones vuestras, además algunas muy coincidentes y que vamos ahora a apuntar. Pero ¿cuál era el sonido? ¿Cuál era esa especie de repiqueteo metálico que además luego se acompañaba de voces? Quizá esto habría que dejarlo aparte, habría que estudiarlo más, pero desde luego ese repiqueteo, según Antonio Bravo, según Jorge Martínez, según Javier Rodríguez, técnicos de esta casa, según Carlos Nicolás, nuestro compañero que ha estado viéndolo, escuchándolo mejor dicho, hace unas horas, no hay explicación mecánica posible a ello. Entonces, ¿qué era aquello si no había absolutamente nada allí? Si no había ningún tipo de central eléctrica en funcionamiento, si no había nada. Y sobre todo porque en 2 puntos muy distantes. Uno, el cementerio, las fosas comunes, y otro, la Casa Colomera, el lugar donde muere toda esta familia. Bueno, este es el sonido grabado por el equipo de Milenio 3 hace tan solo unas horas allí.
una puerta, una vieja máquina de coser, 1000 cosas pueden ser. Bueno, ahí está el sonido, un sonido que lo que está descartado es que sea mecánico, un error del minidisc, eran diferentes cartuchos de minidisc. El grabador estaba apoyado en una serie de esponjas aislantes de lo que era el suelo. Bueno, no hemos encontrado explicación, y no nosotros, que somos absolutamente negocios en la materia, sino los técnicos de la cadena SER, que son los que realmente saben, tampoco lo encuentran explicación, y algunos incluso como Antonio Bravo, veterano y conocedor de todo el mundo de la electrónica, pues realmente no, y del sonido, pues no se lo podía explicar, le tenía un poco desconcertado. Carmen Porter, hemos empezado a recibir mails y bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cuál puede ser su explicación? Que puede ser muy interesante. Nos han dado varias teorías y que vamos a empezar por la de Cristina Pedrera Cajas. Después de felicitarnos, Cristina de Alcorcón nos dice que ha estado escuchando el programa con su madre y que ella cree que lo que se oye podría ser una metralleta por el ruido repetitivo y tan metálico. Una metralleta. Bueno, pues tendría que ver con el lugar, tendría que ver con lo que ocurrió allí. Efectivamente, ante la Casa Colomera, a unos 50 metros, había todo un puesto de lanzador de obuses, de morteros y de ametralladoras de trípode. Y eso lo cuenta, no nosotros, lo cuentan libros como el de los huérfanos de la Guardia Civil, año 58, La botella del santuario de la cabeza, lo cuenta el libro recordatorio Sangre en los riscos, lo cuentan libros como El enigma de la Virgen de la Cabeza. Bueno, varias instituciones, historiadores, que intentan preguntarse también por qué desapareció una virgen allí, porque la virgen desapareció en ese momento allí, pero bueno, sería otra historia. Más mails, Carmen, más hipótesis. Juan desde Cáceres también es de la misma opinión y además nos cita, dice, una ametralladora, la típica utilizada en guerra más o menos antiguas, montada sobre un trípode. Lo que hemos dicho, una ametralladora sobre un trípode. Más, Carmen. Para Alberto nos dice que sobre la psicofonía que hemos escuchado esta noche parece totalmente el motor de una motocicleta antigua. También un elemento antiguo, podría ser algo que arranca, pero es extraño porque es completamente asimétrico, a veces tarda 10 segundos en volver a aparecer en la grabación digital, una grabación, como han repetido antes los técnicos de la cadena SER, que no hay ningún motor, es un rayo, el láser, una pista completamente digital que no puede verse afectada. Además, en las otras no aparecía. ¿Qué sentido tendría una moto arrancando? Hablando de sentido, sin duda alguna, la ametralladora. Pero bueno, alguna hipótesis más, Carmen. Millán nos apunta otras dos hipótesis y nos pregunta, ¿no se os ha ocurrido pensar que ese ruido parece ser el de una puerta o un cajón de madera? ¿O podría ser el canto de algún sapo o algún que otro animal de la zona? Bueno, pues quién sabe. Extraño, sí, que en las otras grabaciones, 9 dobles grabaciones en grabadora analógica común y en minidisc no aparezca en ningún momento el sapo. Y hay una cosa que yo recordaba, Carmen, que a mí me inquietó, y es que solo en los momentos en que salen estos 3 sonidos, en 3 grabaciones, es cuando los perros de la lejanía y los animales y los pájaros se vuelven como locos. En el resto de grabaciones en el mismo lugar no pasa absolutamente nada. No, curioso, además, ¿verdad? Los pájaros además estaban callados y cuando pusimos a grabar pues el minidisc también en lo que es la cripta y en la Casa Colomera, los perros que en ella se escuchan también estaban completamente callados. Carmen. Otras dos hipótesis que nos apuntan Ion Antolín y Sap. La de una máquina de coser antigua, ese pedaleo de las máquinas antiguas de coser que le recuerdan a cuando sus abuelas cosían en los pueblos. Los dos coinciden, ¿no? Exacto. O sea que ametralladora y máquina de coser antigua y elementos antiguos los más coincidentes, sí, todos ¿no? coinciden en ello. Rubén Darío Díaz también nos dice que le recuerda a la polea de un pozo que tienen en casa también de sus abuelos. Qué bueno. Impresionante, una carpeta llena de opiniones tan solo vuestras. Yo lo digo siempre, sois muy importantes para este programa. Recibimos, y quiero además mandar un abrazo, sucesos en un colegio de Trujillo, Cáceres, además un lugar mítico, avistamientos supuestamente de ovnis, antiguas historias, leyendas urbanas y leyendas reales. Bueno, todo tipo de cosas que recibimos cada semana que nos enorgullecen y que desde luego cada una de ellas serán tratadas porque vosotros podéis ser informadores. En vosotros está la posibilidad de que esta hora de 3 a 4 y la primera por supuesto de 10 y media a 11 la cadena SER tenga la mejor información, y la mejor información a veces la dan los mejores oyentes. Y hablando de mejores oyentes y gente con la que sentimos afinidad, qué alegría nos hemos llevado. Alegría porque el periódico, no un periódico cualquiera, sino el periódico decano en la prensa española, El Norte de Castilla,
que en los años 70 tuvo colaboradores de la talla de el Padre Felices o Juanjo Benítez informando sobre los misterios, pues hacía muchos años, como algún que otro lugar, muchos años en que no se tocaba el tema del misterio, y con lógica y con certeza, porque claro, viendo la imagen chabacana absolutamente desproporcionada e irreal que dan algunos medios, ¿quién se va a meter a informar de estos temas? Pero el norte de Castilla lo ha hecho con valentía, y ha habido dos compañeros, Ángel del Pozo y Pedro García, que empezaron este año pasado una sección Castilla Misteriosa. ¿Te acuerdas, Carmen, que los primeros artículos nos los daban en mano en Valladolid? Sí, con unas conferencias que organizó Nacho Ares, también pues colaborador de este programa, y allí es verdad que nos dieron justo el artículo que ha ganado ese premio, el reportaje que ha ganado, que ha merecido ese galardón para nuestros dos compañeros. Un galardón que es el premio de periodismo de la Diputación de Valladolid, ni más ni menos, un premio con gran prestigio a nivel de Castilla, un premio que hay radio, hay televisión, prensa escrita, y de toda la prensa escrita en Castilla, un reportaje de nuestros compañeros, un reportaje dentro de una sección que animamos y apoyamos, se llama Castilla Misteriosa, y fijaros el título, El sillón del diablo. Pues un auténtico honor, un auténtico orgullo que compañeros y amigos estén en esta senda del periodismo serio, de la repercusión, y que en las páginas de un periódico, sin ningún tipo de marginalidad, se hable de estos temas y haya tal fascinación por parte de los castellanos, y esperemos que dentro de muy poco tiempo, pues por mucha más gente. Y queremos hablar y queremos saludar a los flamantes ganadores de este premio, que es un poco el premio a la constancia y el premio a la labor de hacer un buen reportaje, unos buenos reportajes, y en ello están. Tenemos con nosotros al 50% de ese tándem a don Ángel del Pozo. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de saludarte una vez más. Pues encantados nosotros, porque de verdad que es un orgullo para toda la gran familia que se dedica a informar sobre lo desconocido con rigor y con profesionalidad, que hayáis conseguido un premio que es toda una institución allí, un premio además centrado en un artículo de vuestra sección Castilla Misteriosa. ¿Cómo lo habéis recibido, Ángel? ¿Cómo ha sido? No lo esperabais, ¿verdad? No, la verdad es que lo hemos recibido con sorpresa, desde luego una grata sorpresa. Fue por casualidad el ver que había unos premios de la Diputación que llevan en Valladolid instaurados 7 años, y dijimos, bueno, pues podríamos echar los artículos que realizamos aquí, ¿no? Porque tenían que versar sobre temas vallisoletanos. Y se nos ocurrió, y así fue, y la sorpresa ha sido, pues hace 15 días, cuando nos han comunicado que habíamos ganado el premio de la Diputación de Valladolid al mejor artículo periodístico del año 2002. Bueno, ¿y cuál es el artículo en concreto que os han premiado, que ha merecido ese galardón? Es todo el esfuerzo y toda la serie en realidad, pero se premia sobre todo a un artículo muy concreto de una historia que desconocíamos por completo. Yo la primera vez que la leí fue precisamente delante de vosotros, allí en Valladolid. Ahora la pusimos en tus manos. Exacto, y una historia preciosa sobre un sillón muy especial, ¿no? Pues es una historia sobre el denominado sillón del diablo, y estamos hablando de un objeto maldito. Ese sillón estuvo colgado de la sacristía de la vieja Universidad de Valladolid a una altura superior de la de un hombre, boca abajo, y su propósito era que nadie se sentara en él. De ahí es de donde parte esa leyenda, y se llamaba el sillón del diablo. Y vosotros, poco a poco, Pedro y Ángel, vais haciendo una minuciosa investigación, recopilando información, acudiendo a bibliografía, a viejos legajos, y empezáis, evidentemente, a interesaros por tan estrambótica posición. ¿Y qué clase de maldición puede haber para que sea todavía, digamos, respetada, ¿no?, durante tantos y tantos años? ¿Y qué ocurría, Ángel? ¿Qué fuisteis encontrando por ahí? ¿Había realmente motivo para temer a un objeto concreto, ese sillón de cuero con una especie de púas? ¿Era realmente maldito? Pues así lo decía la leyenda, y para comprender esta leyenda pues hay que remontarse a la primera mitad del siglo XVI, cuando regresa a España un médico granadino que se llamaba Alfonso Rodríguez de Guevara. Venía, como he dicho, desde Italia, después de haber cursado estudios de anatomía, y pidió que se instaurase aquí en Valladolid una cátedra de anatomía, como así se hizo, que fue la primera cátedra de anatomía aquí en España. Importantísima a nivel europeo, ¿verdad? Claro, decían los escritos de aquella época que todo el que quisiera aprender anatomía tenía que desplazarse o bien a Montpellier, a Francia, o a Bolonia, Italia, o venir aquí a Valladolid. Pues esas clases que empezó a dar aquí, que vinieron médicos, cirujanos de todo el reino, entre los asistentes a esas clases se encontraba el licenciado Andrés de Proaza, una persona que aspiraba
al doctorado, pero tenía unos lastres. Eran unos lastres que en aquella época pues estaban muy mal vistos, ¿no? Uno de ellos era que era de origen judío y en aquella época pues no estaba nada bien visto. Y el otro lastre es que tenía fama de nigromante, es decir, una persona que practicaba la magia negra, ¿no? Y decían que tenía un sótano en el que se veían extrañas luces por las noches, se escuchaban gemidos, incluso se decía que a veces las aguas del río Esgueva, que en aquella época pasaba por allí, bajaban teñidas de un color rojo oscuro, como si se hubiese vertido sangre en ellas. Hubo una gran alteración de las gentes, de sus convecinos, por la desaparición de un niño que se le había visto por última vez merodeando por su casa. Entonces se denunciaron los hechos, tomó parte la autoridad y registraron el sótano y efectivamente encontraron el cadáver del niño. Y este médico, este licenciado, declaró que es que la única manera de poder ver las reacciones que causaba la enfermedad y el dolor era la única manera de poder, para estudiar, en vez de hacer la disección en cadáveres, él había practicado la vivisección, es decir, la disección en vivo. Tremendo. Es decir, un hombre que llegó a las últimas consecuencias para intentar indagar en lo que era el cuerpo humano, ¿no? Claro. Este licenciado había sido uno de los más constantes asistentes a las clases del doctor don Alonso Rodríguez de Guevara, y en la locura había querido sobrepasar la fama que éste tenía y tropezó de lleno con el crimen. ¿Y qué tendría que ver entonces esto, Ángel, con la situación concreta de ese artefacto que acabó, digamos, siendo el último recuerdo de aquellas matanzas y de aquellas historias en Valladolid? Pues porque el licenciado Andrés de Proaza fue juzgado y condenado a morir en la horca, pero en las declaraciones que realizó, como se le acusaba de hechicería, él comentó que nunca había practicado la hechicería, pero que tenía un sillón, regalo de un nigromante de Navarra, que se lo había regalado por haberlo ocultado en su casa, y que lo decía, para que todo el mundo lo supiera, que toda la persona que se sentase 3 veces en él y no fuera médico moriría, así como la persona que lo intentara destruir. La verdad es que no se hizo mucho caso de esta declaración por considerarla llena de fantasías y un poco inverosímil. Se pensó que lo único que pretendía era ganar tiempo, y cuenta la leyenda que el licenciado fue ejecutado y todos sus bienes embargados. Se hicieron 3 subastas para intentar adjudicar esos bienes, pero como tenía esa fama de nigromante, pues nadie quiso los objetos, de tal forma que pasaron al tribunal universitario, a la universidad, que se hizo cargo de esos objetos, y entre ellos estaba el famoso sillón. Ángel, ¿y alguna persona realmente pudo dar fe de la leyenda? ¿Hubo algún muerto, alguna relación? ¿Se cuenta algo en torno a gente que dijese aquella profecía, o aquella especie de imprecación de este hombre y se sentara en aquel sillón del diablo? Pues efectivamente, cuenta la leyenda, sigue contándonos la leyenda, que un bedel, revolviendo un día entre un cuarto trastero, encontró el sillón y se dijo a sí mismo que podría ser muy bueno, sería apetecible para poder descansar entre las largas esperas entre clases y clases. De tal forma que cogió el sillón y a los 3 días apareció muerto, como si se hubiese quedado dormido, y nadie dio importancia a los hechos por considerar que podría haber sido una muerte natural. Además, nadie se acordaba de aquella profecía, digamos, ¿no? Así que volvió un nuevo bedel a tomar posesión del cargo y volvió a sentarse en ese sillón, y a los 3 días apareció de nuevo muerto. Es cuando alguien ya recordó las declaraciones del licenciado Andrés de Proaza, se revisaron los hechos, se revisaron los autos, y viendo la maldición que tenía este sillón del diablo, se acordó colgarle boca abajo de la sacristía de la antigua Universidad de Valladolid hasta el año 1909, en la postura ya indicada, ¿no?, boca abajo, a una altura superior a la de un hombre, y atado con 2 fuertes abrazaderas de hierro para que nadie se pudiera sentar en él. Tremenda historia, preciosa por un lado, sobrecogedora por otro, la historia del sillón del diablo que recuperaban Ángel del Pozo y Pedro García en esa Castilla misteriosa, en esa sección que tan importante labor está haciendo en pro de reconocimiento, de seriedad, de buen hacer y desde luego de alejarse
de farándulas, chabacanerías y oscurantismos innecesarios, simplemente periodismo, y en un lugar, como decía nuestro compañero, decano en el periodismo de este país. Pues Ángel, un abrazo para Pedro también. De verdad que en Milenio 3 nos alegramos profundamente de dar la noticia, la primera noticia de este tipo que damos, de que unos compañeros y amigos han sido premiados por su labor. De verdad que un abrazo, no solo nuestro, sino estoy seguro de las miles y miles de personas que siguen Milenio 3. Pues muchas gracias, Iker, pero antes quería añadir, para dejar a nuestros amigos, a nuestros oyentes, con los dientes un poquito más largos, que quizás lo más sorprendente de esta leyenda es que el llamado Sillón del Diablo se conserva hoy en día. Y le podemos encontrar en el Palacio de Fabio Nelli, aquí, en Valladolid, en la plaza del mismo nombre, y que es la sede actual del Museo Provincial de Valladolid. Ángel, Pedro, un abrazo muy fuerte, de verdad, y muchísimas felicidades. Gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Bueno, realmente significativo, realmente interesante, realmente constructiva la entrevista con Ángel del Pozo, porque nos demuestran que hay un hueco para el periodismo serio, para el periodismo diferente, para el periodismo del misterio, basándose en la historia y en los datos. Una historia alucinante. El Sillón del Diablo, para todos los que seguís Milenio 3. Y eso ocurría en el siglo XVI, pero el misterio sigue, el misterio nunca muere, permanece, si es auténtico. Como tantas otras cosas, muchas, pocas, reales, ficticias, malas, buenas, que el ser humano lleva haciendo siempre, como digo yo, en ese gran disco duro del tiempo. Y cada acción del hombre, destacable, es pues un pequeño archivo. Y siempre, más o menos hasta ahora, tenemos un recuerdo para nuestra propia historia, porque el que recuerda la historia sigue haciendo y enfrentándose de mejor forma al futuro. Hoy ya es, parece mentira, 10 de marzo del 2003, pero otros 10 de marzo pasaron muchas más cosas. En el año 1126, Alfonso VII entra en León y se proclama rey de Castilla y León. 1496, Cristóbal Colón regresa a España tras realizar su segundo viaje a América. Ya en 1876, Alexander Graham Bell realiza en Boston la primera transmisión de voz en la historia a través de un teléfono. 1906, catástrofe minera en Courrières, Lens, Francia. 2.000 mineros sepultados. 1936, una comisión parlamentaria proclama que el gobierno español no ordenó los fusilamientos de casas viejas. 2 años más tarde, en 1938, durante la Guerra Civil Española, el cuerpo de ejército marroquí toma Belchite, Zaragoza. En 1949, los sacerdotes Bishop y Bowner realizan un exorcismo a Robert Mannheim. Durante el ritual, 2 arañazos en forma de cruz se dibujan en los antebrazos del muchacho, mientras el colchón en el que estaba tumbado se sacudía violentamente. Y por último, en 1978, los cosmonautas soviéticos Yuri Romanenko y Georgi Grekko regresan a Tierra a bordo de la nave Soyuz 28, tras haber permanecido en el espacio un tiempo récord de 96 días y 10 horas. Todo eso un día 10 de marzo. Y no sabemos si el 10 de marzo ocurrieron cosas significativas en la gran urbe a la que vamos a viajar ahora mismo gracias a Carlos Barroso. Sabemos que está de moda ahora mismo. Está de moda porque el cine nos la trae. No sé si deformada, ampliada, reducida, pero pocos seguro que imaginan que Chicago, sí, Chicago, es un lugar con misterios. Carlos nos lo cuenta.
Chicago es una de las 2 ciudades más importantes del estado norteamericano de Illinois. Se ha convertido en un centro de ebullición económica y artística. Situada a orillas del lago Michigan, la ciudad forma parte de la leyenda americana. Como el ave fénix, renació de sus cenizas en 1871, cuando un brutal incendio la devastó casi por completo. Es la capital del blues y, gracias a Michael Jordan, también del baloncesto. Es un auténtico placer transitar por sus calles atestadas y repletas de rascacielos de vidrio, entre los que perviven algunos escasos edificios que se salvaron de la quema. La ciudad de los vientos, cuna de la revista Playboy y de la cadena de hamburgueserías McDonald's, ha creado su propia escuela arquitectónica. En Chicago se encuentran 9 de los 35 rascacielos más altos del mundo, nacidos de la mente creadora de Sullivan, Wright o Van der Rohe. El centro de la ciudad de Loop combina áreas comerciales con una maravillosa colección de arte y arquitectura, como los almacenes Carson, la Torre Sears, la más elevada del planeta, o esculturas de Picasso y Alexander Calder, museos con cuadros impresionistas, el Parque Grand, el Planetario o el Museo de Historia Natural con importantes restos de dinosaurios añadirán sin duda mayor atractivo a nuestra visita. Pero Chicago también tiene su lado oculto. Chicago está plagada de esquinas famosas que fueron testigos de célebres crónicas policiales. Una de las más visitadas es el 2122 de North Clark, donde en el año 1929 tuvo lugar la masacre de San Valentín. El día 14 de febrero, varios hombres de la banda del mafioso Al Capone se disfrazaron de policías y ametrallaron a sangre fría en un garaje a 6 secuaces del clan rival de Bugs Moran. La masacre del día de San Valentín forjó la leyenda de las guerras de gángsters durante la ley seca en Estados Unidos. Pero la leyenda todavía pervive, porque son muchos los ciudadanos que aseguran haber visto en ese lugar, atravesando paredes y rejas, las imágenes espectrales de los 6 mafiosos tiroteados por los hombres de Al Capone. No son las únicas historias de fantasmas que se cuentan en Chicago. En el bosque próximo a la ciudad se habla de apariciones nocturnas, de luces que corresponden a almas en pena. Según los habitantes del lugar, estos fenómenos ocurren desde que unos desaprensivos profanaron varias tumbas de un viejo cementerio que había por allí. Las tumbas de una familia que vivió en ese paraje hace más de 100 años. Pero el caso más escalofriante y que ha dado lugar a numerosas leyendas urbanas similares en todo el mundo es el del fantasma del cementerio de la Resurrección. En 1931, una joven fue asesinada en la avenida Archer de Chicago cuando regresaba a casa después de haber asistido a una fiesta. Todavía vestida con su traje blanco y los zapatos de baile, el asesino la enterró en el cementerio de la Resurrección, situado en la misma calle. Con el paso de los años, son muchos los automovilistas que han relatado cómo una mujer joven vestida de blanco les ha hecho parar el vehículo en la avenida Archer y después de subir al automóvil les ha pedido que le llevase a su casa, el cementerio de la Resurrección. Algunos conductores incluso han asegurado que al llegar a ese lugar, la mujer se ha bajado del coche sin abrir la puerta. La policía también se ha visto involucrada en este extraño suceso. Una fría noche de diciembre del año 1977, un hombre avisó a las fuerzas de seguridad de que había una mujer vestida de blanco detrás de la puerta del cementerio de la Resurrección. Temiendo que se hubiese quedado encerrada, los agentes acudieron al lugar, pero cuando llegaron no había nadie tras la reja. Eso sí, los barrotes estaban ligeramente doblados y sobre ellos pudieron distinguir las huellas humedecidas de 2 manos de mujer. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.
Don Carlos Barroso y su viaje a Chicago nos ha dejado francamente helados. Vaya cambio de perspectiva, la que todos más o menos conocemos, de la ciudad, la segunda ciudad de los rascacielos, dicen que ahora la de los más altos del mundo, pero caramba, cuánto misterio, cuánta leyenda, cuántas apariciones parece que sobreviven ahí colgadas, ¿no?, en el tiempo, en esas esquinas que decía nuestro compañero. Son los viajes, maravillosos viajes al misterio de Carlos Barroso. Quién sabe si un día también los vamos a ver escritos. Ojalá, sería una gran idea, ¿verdad? Ahora vamos ya, sin más preámbulo, a abrir nuestra esquina, la propia del conocimiento, nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Y tenemos dos libros, uno de la colección de este programa, Carmen, y otro mucho más antiguo y viejo, pero no por ello menos valioso, que tenemos aquí en un ladito. Carmen, Casas Encantadas, ¿no? Crónica de un siglo de misterio. El autor, Francisco Contreras Gil. La editorial, como siempre, Edad. Y la colección, El archivo del misterio, de Iker Jiménez. Francisco, en este libro, nos hace un recorrido por los casos más impresionantes de casas encantadas con los que se ha encontrado. El autor comienza la obra con el caso de las hermanas Fox y el inicio del espiritismo en el siglo XIX. También narra casos tan impresionantes como el del Duende de Zaragoza o el de la Rectoría Encantada de Borley. Además, dedica un capítulo a edificios embrujados, por los que muchos nos habéis preguntado. Pues en este volumen podréis encontrar algunos de ellos, como la Casa Sangrante de Arroyo de la Luz, la Diputación de Granada, el Baúl del Monje o los espectros de la Pinacoteca Reina Sofía. Pero también en este libro hay hueco para lo que Francisco llama fraudes y estafas fantasmas. O sea, también al revés, metiéndose al otro lado. También, todo hay que sacarlo a la luz. Y yo siempre acabo con unas palabras del autor, pero en este caso lo tenemos en el estudio, o sea que va a ser mejor que él mismo nos lo diga. Don Francisco Contreras Gil. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde este estudio número 1 de la cadena. No desde Valencia, sino desde aquí. Bueno, compañero, te tenemos aquí. Yo tengo que decirlo, y no es porque estés aquí, le voy a decir exactamente igual. Para mí el mejor libro de Casas Encantadas escrito en castellano, sin lugar a dudas, e incluso comparable a un mítico libro que hizo José Luis Jordán Peña hace ya muchísimos años, se llamaba también Casas Encantadas, pero este trabajo va a merecer mucho la pena y está poniendo los pelos de punta a miles de personas, Francisco. Gracias, Iker. Bueno, un piropo viniendo de... ¿Qué destacarías tú mismo, sé que es muy difícil, de este libro el que tenemos que aparece una llave, una especie de aparición? Magnífica portada, hay que decirlo, de los hermanos Rivavelarde, Miguel y Bernardo. Bernardo y Miguel. Pero tú, ¿qué destacarías? ¿Qué fue lo mejor de hacer este libro, Francisco? El hacerlo, sin lugar a dudas. Igual que cuando uno hace un reportaje o hace un programa de radio o un programa de televisión, el hacerlo. El disfrutar con cada una de las historias, el disfrutar buscando un legajo, un documento, hablando con un testigo, viendo cómo ha vivido una experiencia que le ha marcado para el resto de la vida, sacando a la luz un atestado de la Guardia Civil, un informe de la Policía Nacional en el que agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado te describen como ante una experiencia insólita. Quizás... Hay una, y a mí, si me permites, Francisco, es que hay una última parte. Todo el libro es maravilloso, ¿no? Porque vamos entrando por la historia. ¿Qué son las Casas Encantadas? ¿Cómo se investigaba? Conoceremos a personajes dignos de la leyenda, pero que son verdad, como Harry Price. Veremos los primeros casos. Pero es que hay una última parte de investigación en vivo, de casos últimos y de muchos que no conoce absolutamente nadie, que creo que esa parte es un monumento al periodismo de investigación, a la búsqueda de la noticia, a las últimas consecuencias de estar en el lugar de los hechos. Yo creo que es un trabajo encomiable, y que esa última parte, Francisco, ¿qué caso elegirías tú de esos últimos de España, que estoy seguro que mucha gente casi no conoce? Hay algunos más clásicos, pero hay algunos de esos últimos que intervino la policía, que había gente aterrorizada, que pasaban en nuestro país. Bien. Si me pides uno antiguo, La Casa de Tócame Roque. Sí, en Valencia. Quizás de lo que me siento más satisfecho. Todo el mundo, para los amantes del misterio, todo el mundo creía que el primer caso del siglo XX fantasmal por excelencia era el Duende de Zaragoza, el Duende de la Hornilla, y descubrí de forma casual el primer caso ocurrido en España. ¿Primer expediente X a nivel de estos temas? Efectivamente, en el que intervienen no solamente fuerzas policiales, sino autoridades políticas. En 1915, a finales de mayo, en el número 7 de la Plaza del Esparto, en el barrio del Carmen, de la capital del Turia, del edificio de la familia Colomero. Bueno, las autoridades, el gobernador Motilla,
policía, el juez municipal García Musieles, el capitán Alacar cercan todo un inmueble, toda una barriada para descubrir unas extrañas percusiones a las cuales se les dio, al caso en general se le dio carpetazo. Carpetazo como siempre. Primer expediente. Y al final no se supo nada, ¿no? El último, uno de los cuales hablamos aquí hace unos meses, el caso de Chiribella, ocurrido en julio de 1999, protagonizado en el hogar de Manuel Aledo y Raúl Zarzoso, un joven de 14 años de edad, que motivó un informe por parte de la policía local de Chiribella en el que se certificaba, no un informe, dos, el día 19 de junio y el 20 de junio, fenómenos extraños y que incluso pudieron ser grabados por un programa de televisión de Canal Nou, Punt de Mira. Hablamos de ese caso en este Milenio 3 hace unos meses. Pues simplemente y sencillamente, con este nivel de información, con estos datos, con esta pasión por su oficio, pues es el reflejo de su persona. Casas Encantadas, Carmen, todos los datos, recomendable, ¿verdad? Sí, muy recomendable. Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, editorial EDAF, el archivo del misterio de Iker Jiménez, la colección. Y la otra propuesta, un libro antiquísimo, Inencontrables poco, ediciones Telstar, uno de los que más hizo por el asunto de divulgar lo desconocido. Se llamaba Animales desconocidos sobre la Tierra. El autor, el doctor José Luis Barceló. Y en sus páginas algunas cosas como el gusano con patas de los Alpes, los extraños seres reptilíneos de la isla de Ceilán, el dragón del continente negro, que al final resultó ser no un ser cretozoológico, sino un tipo, el Moloch, una especie de reptil horrendo. Bueno, 12 capítulos, unos 100 animales completamente insólitos y que un doctor investigaba intentando demostrar o poner las bases de la criptozoología en España. El primer libro que en este país habló de seres extraños poblando este maravilloso lugar azul. Ediciones Telstar, donde publicaron personas tan influyentes como Antonio Rivera, Marius Lleguet. Animales desconocidos sobre la Tierra, un trabajo encomiable, inencontrable por desgracia, un trabajo sobre criptozoología. Y muy importante, quizá la semana que viene tengáis noticias realmente sustanciosas. Y Milenio 3, los micrófonos amarillos de la cadena SER, si estuvieron en Andújar esta semana, puede que la siguiente estén en un lugar donde tenga algo mucho que ver con los animales desconocidos sobre la Tierra. Y pasamos rápidamente, y como hacemos siempre en esta segunda opción de Milenio 3, segundo menú, segunda propuesta, a otro tema completamente distinto, y macabro, y extraño. Hay una pregunta del oyente siempre, ¿verdad, Carmen? Sí, en este caso hemos elegido la de Carlo Binader Serrano. Nos dice: tengo entendido que en la delegación de la Consejería de Industria de Albacete han ocurrido casos extraños, algo que tiene que ver con la antigua propietaria del solar. Creo que se trataba de doña Margarita Ruiz de Liori y su relación con el caso Humo. Es un caso tan extenso que va a ser imposible resumir. Sabéis que siempre intentamos responder al oyente, responderos con datos, con últimas informaciones, sea casos antiguos o modernos. A mí me gustaría, un día hablaremos de ese tal caso Humo, un día hablaremos de esa delegación de Albacete donde yo mismo he estado haciendo experiencias un poco extrañas, un lugar que quedó como encantado, plena calle Mayor de Albacete, una fama misteriosa, un lugar del que decían que ocurrían todo tipo de cosas, un sitio digno de esas investigaciones de Francisco Contreras y su libro Casas Encantadas. Pero había algo más, había un periodista, había una noticia, había un importante hallazgo. Todo empezó de una forma. Luego, quizá en otros programas hablemos de en qué derivó todo eso. Pero hubo una noticia macabra, lo que iba a ser una gran exclusiva. Lo escuchamos aquí, la historia de Margarita Ruiz de Liori y aquella casa. Eugenio Suárez, veterano director del caso, tuvo que declarar varias veces en los siniestros sótanos de la Dirección General de Seguridad. Aquella portada, sencillamente, no era admisible. Un fajo de periódicos recién sacados de la imprenta se apilaban en una esquina. A toda página, una foto impactante. Una mano de mujer cortada, flotando dentro de una vieja lechera de hierro. Aparecía a 4 columnas. El motivo de aquella imagen era una historia terrorífica y real. Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, acaudalada mujer de reconocido prestigio, había asesinado a su hija Margot. La policía la encontró encima de la cama. Se le había extraído la lengua, el vello púbico y la mano derecha. No había signos de violencia y daba la impresión
según los primeros informes, de haber sido afectada por algún misterioso virus. Los registros de las propiedades de la marquesa resultaron esclarecedores. Aficionada a la magia y el ocultismo, espía que se infiltró en el norte de África y mujer con numerosos romances importantes a sus espaldas, Margarita tenía un viejo caserón en la calle Mayor de Albacete. Ese era su macabro centro de operaciones. En los sótanos de la casa, los agentes tuvieron que taparse la boca para evitar las arcadas. Oscuras paredes de ladrillo estaban surcadas por extraños símbolos. Algunos parecían dibujados con sangre. En cacerolas había huesos de diversos tamaños y colgando de barras de acero, esqueletos de perros y otros animales diseccionados. Las investigaciones fueron descubriendo una realidad incomprensible para la época. Durante meses, la marquesa había prestado su vivienda a 2 médicos de aspecto nórdico, altos y de pelo albino, que gustaban de pasear solo por las noches, enfundados en batas blancas, por algunos puntos concretos de la ciudad. Su preferido, el cementerio de Albacete, enclave donde fueron sorprendidos por varios vecinos. Estaban desenterrando un cadáver. Pesquisas e interrogatorios no hicieron declarar a la enigmática señora. Al final, la leyenda popular cuenta que sus influencias a los más altos niveles sociales le hicieron salvar la pena de cárcel. No pocos hablaban de importantes secretos de Estado, del precio de un silencio, de experimentos biológicos y de algún tipo de virus que cultivó con aquellos doctores y acabó devorando la vida de su propia hija. Fue una historia triste y nunca aclarada que en 1954 batió récords de ventas en España. Eugenio Suárez, aquel periodista del caso, soliviantado por la dureza de la censura, escribió de su puño y letra sobre la portada en negro unas palabras. Decían: aquí el caso de la mano cortada. Y la idea resultó un éxito periodístico sin precedentes. La avidez de los lectores hizo que cientos de miles se abalanzaran para descubrir las fotografías del interior. A la noche siguiente, eso sí, los chatarreros madrileños y de toda España encontraron en las calles viejas lecheras de hierro. Repentinamente, todo el mundo había sentido cierto desagrado por aquel objeto tan familiar. La historia de la mano cortada por la que tanto nos habéis preguntado, pero yo os puedo asegurar y afirmar que Milenio 3, que va a empezar a salir, a hacer programas fuera, en el exterior, vamos a dedicar algún especial a esta historia tan apasionante, tan intrigante y tan truculenta también. Y para historias truculentas y intrigantes, la verdad es que nada mejor que Katia Rocha, porque bueno, hasta en Castilla-La Mancha reclaman sus servicios y sus leyendas, sus grabaciones, y nos alegramos de la gran repercusión que están teniendo. La recreación, la extracción, la narración de casos, cosas e historias que permanecen en nuestro misterio colectivo. Y ahora acaba de llegar de Fuerteventura, ni más ni menos, y de allí nos trae esta increíble historia. Hace muchos años, antes de la llegada de los europeos a la isla canaria de Fuerteventura, vivían allí 2 mujeres, madre e hija, y que entre otros muchos poderes se decía de ellas que hablaban con el demonio. Este, enamorado de ellas, se rendía a sus encantos y les facilitaba con antelación las maldades que preparaba para enviar a los mortales. Pero el demonio, celoso sabiendo que ellas no le correspondían, les prometió continuar regalándoles sus dones, pero las condenó a una dolorosa maldición que haría que todos las culparan de sus desgracias y las separaría para siempre. La madre se llamaba Tibiabín y la hija Tamamonte. La madre tenía la misión de apaciguar los pleitos y las cuestiones entre los jefes y capitanes de la isla. Sus vaticinios siempre se habían confirmado. La hija se encargaba de realizar las ceremonias y de hacer cumplir los juramentos y promesas que los jefes hacían en favor de los isleños. Ambas pitonisas recibían una gran admiración de los jefes que gobernaban la isla.
Una pared de piedra, extendida de mar a mar, dividía la isla de Fuerteventura y separaba sus dos reinos. Guis era el monarca de Maxorata, Ayose de Jandía. Sus continuas discordias acabaron en un muro que fue alzado y el aislamiento hizo posible la tranquilidad y la convivencia sin hostilidades. Guis y Ayose quisieron conocer el porvenir de sus reinos y los acontecimientos que aguardaban a sus tierras. Varios cántaros de leche vertió Tibiabín sobre el suelo seco, invocando las señales del futuro. Tamamonte sacrificó una pequeña cabrita y entregó las vísceras a su madre. La sangre aún estaba tibia y reciente, y en ella leyó: llegarán gentes poderosas por el mar. No temáis ni les tratéis con violencia. Recibidles con alegría y entregaros a sus designios, pues solo beneficios traerán a nuestra tierra. No agradó a Guis, tampoco a Ayose lo que acababan de profetizar, pero no dijeron nada. Poco después, la arribada de las naves de la expedición de Juan de Betancourt y La Salle quebró la calma de la isla. Los europeos no tardaron en relevar sus propósitos. Les guiaba el afán de riqueza, el deseo de hacer esclavos para venderlos. Las dos mujeres continuaban asegurando grandes desgracias y no cesaban las hostilidades y se doblegaban a los extranjeros. Fue mucha la sangre derramada hasta que decidieron entregarse a los invasores. Poco después de que Juan de Betancourt delegara en su sobrino, el tiránico Maciot, que les desperdició las riquezas de Fuerteventura y trató con miserable desdén a los isleños, el miedo y las amenazas se establecieron en la isla. Tibiabín y Tamamonte sintieron sobre ellas el peso del odio y el desprecio de sus gentes, con una maldición secreta pero ineludible. Una noche, varios isleños, convencidos de que la pitonisa era realmente la mujer del diablo y que ella era la causante de todos sus males, llevados por el ansia de venganza y la desesperación, la raptaron y se la llevaron lejos en un barco, arrojándola al mar hasta dejarla morir ahogada. Su hija se quedó en la playa mirando y no soportó el dolor de verse sola. Se detuvo al borde del barranco del Janubio. Ni siquiera supo por qué se arrojó al vacío, pero antes de caer vendió su alma al diablo a cambio de hacerle cumplir una promesa de dejarla estar eternamente junto a su madre. Un viento desde entonces azota permanentemente la salvaje isla de Fuerteventura, que hace que el mar se encienda y se azote al compás, uniéndolos con furia y rabia, pero no es otra cosa que un suave pero continuo susurro de una mujer joven que se lamenta sin derramar lágrimas por la separación de su madre, ahora convertida en ola, que la consuela desde la profundidad del mar. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Pues ahí estaba Katia Rocha, su leyenda urbana, y en esta ocasión, si antes era en Castilla-La Mancha, en Talavera, ahora se iba ni más ni menos que a Fuerteventura, un lugar repleto de historias. Ahí se habla también, por ejemplo, de una luz misteriosa, la luz de Mafasca. Pero de todo eso y mucho más, de luces, de misterios, de cosas, viene cargado el informativo que cada semana Carmen Porter y Carlos Barroso realizan para Milenio 3. Atención a la noticia que nos llega esta semana desde Argentina. Una extraña criatura está aterrorizando a los habitantes de una ciudad del sur de la provincia de Salta. Los vecinos e incluso la policía están organizando expediciones para capturar a ese ser peludo con 2 metros de altura, garras, colmillos afilados y aspecto humano. Una criatura que ha devorado ya varios caballos y también otros animales. Los expertos consultados por las autoridades descartan que se trate de un ejemplar del oso ucumar, una variante sudamericana de ese animal, pero que no es común en Argentina. Enseguida nos vamos a Buenos Aires. Antes, Carmen Porter nos avanza otras noticias en titulares. La policía investiga la autenticidad de la inscripción de Joás. Científicos europeos rescatan burbujas de aire de hace 800.000 años. 1 de cada 200 hombres desciende de Gengis Khan. ¿Qué clase de criatura estará aterrorizando a los habitantes de la región sur de la provincia argentina de Salta? De momento nadie lo sabe, pero se han organizado batidas en las que también está participando la policía para atrapar a ese misterioso ser que ya ha comenzado a atacar al ganado. Corresponsal en Buenos Aires, Isabel Cuevas. Policías y grupos de vecinos de la ciudad argentina de Rosario de la Frontera rastrean desde hace varios días a un extraño y peludo animal de unos 2 metros de altura, poderosas garras
y afilados colmillos que tiene aterrorizados a los vecinos de la zona. Este desconocido ejemplar, en el que algunos testigos han visto rasgos humanos, ha devorado caballos y ha intentado atacar a jóvenes que le han visto correr sobre dos patas, dando ensordecedores aullidos. Las denuncias sobre su existencia fueron en un principio bastante tímidas y ahora ocupan el interés de los diarios de la provincia de Salta, en el norte de Argentina, donde se ha registrado el hecho. A las batidas organizadas en un frondoso bosque cercano a Rosario de la Frontera para dar con esta especie de yeti argentino se han unido científicos que descartan que el objeto de la persecución sea un ucumar, como se conoce al oso herbívoro que habita algunas regiones de Sudamérica, pero del que hay muy poca evidencia en este país. La policía israelí está investigando la autenticidad de la inscripción de Joás, un supuesto resto arqueológico que podría certificar la existencia hace casi 3.000 años del Templo de Salomón en Jerusalén. Al parecer, la pieza de piedra fue descubierta en unas excavaciones que se estaban realizando en la colina que la Biblia designa como Monte Moria, allí donde el patriarca Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac para mostrar su fidelidad a Jehová. Las autoridades sospechan que se trata de una pieza falsa, aunque la Dirección de Antigüedades y el Estado están interesados en obtenerla a fin de estudiar y establecer su grado de autenticidad. Por otra parte, el coleccionista Oded Golan asegura que la inscripción de Joás es original y no una falsificación, y que se trata de un testimonio apócrifo. Varios científicos están obteniendo importantes datos sobre el clima de la Tierra hace miles de años, y todo ello gracias a unas burbujas de aire que han permanecido capturadas a miles de metros de profundidad entre el hielo de la Antártida. Los expertos hicieron 2 perforaciones en la plataforma helada de la Antártida y de una de ellas extrajeron muestras de hielo de hace 800.000 años, con burbujas de aire atrapado en aquella época. Según ha asegurado Heinz Miller, coordinador de este proyecto denominado EPICA, las plataformas de hielo polares son archivos climáticos ideales y al abrirlos las muestras nos dan datos sobre las temperaturas, precipitaciones y composición atmosférica del pasado. Con todos estos datos, los científicos están intentando descifrar el cambio climático actual. Increíbles las crónicas de Argentina, lo que está ocurriendo allí. Se está persiguiendo a esa especie de misterioso ser. Seguiremos muy atentamente la noticia. Carmen, mails. Uno que nos a dice milenio3 @cadenaser.com. Nos llega y nos dice: hola Iker, Carmen y todo el equipo, soy José Daniel de Tenerife. Ante todo, felicitaros por el programa que hacéis y sobre todo por el gran trabajo que habéis hecho en el caso de las caras, de investigación en el terreno como buen profesional que se precie. Yo les escribo desde Tenerife, desde el municipio más misterioso de toda la isla de San Cristóbal de la Laguna. Ajá. ¿Cuándo vamos a ir a Tenerife a hacer un programa desde allí? Bueno, pues cuanto antes, importantísimo, porque es un lugar, lo decíamos ahora con Mafasca, repleto de misterios. Nuestros buenos amigos canarios que sabemos que nos siguen con auténtico fervor y no menos nuestra admiración hacia ellos. Andrés Serrano dice que no pudo escuchar el programa de la semana pasada de 3 a 4 de la mañana, que dónde lo podría recuperar u oír. Como siempre, ikerjimenez.com, ikerjimenez.com, 50 programas con el permiso de la cadena SER para que lo tengáis ahí con un solo clic. Después nos escribe Antonio Jordán, que después de hacernos un comentario sobre el MED, nos dice: amigo Iker, sé que una de las cosas que más le agrada a usted y a su equipo es que sus oyentes le soliciten comentar algún tema de los muchos que componen el Gran Misterio. ¿Por qué no nos habla alguna vez de esa extraña paloma luminosa que apareció en Egipto? Bueno, un sinfín de cosas, hablaremos de todos los temas. Se refiere al caso de Zeitún. Al caso de Zeitún. Bueno, tú eres una experta, Carmen, con todos los misterios de la Iglesia, lo tocaste en su ocasión. No hay tiempo para más, os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER con don Roberto Sánchez y su Amanece. Nos vamos, no os lo perdáis. Esto ha sido una semana intensa. Nos vemos en 7 días. Milenio 3, no os olvidéis.